Buenas noches, bienvenidos a Asterisco, la revista semanal del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. El subsuelo de México está sembrado de historia. Muy pocos países en el mundo poseen la riqueza arqueológica de nuestra nación. Hoy Asterisco estará dedicado a ese pasado misterioso, hecho de piedras cargadas de símbolos, que son el testimonio vivo de la grandeza de la civilización mesoamericana. Hablaremos, por supuesto, de los extraordinarios hallazgos arqueológicos recientes y estará con nosotros en el estudio María Teresa Franco, directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Acompáñenos, usted es nuestro invitado de honor. La arqueología es una disciplina apasionante en la que se combinan el espíritu de aventura con el rigor científico. La amorosa labor de los arqueólogos mexicanos consiste en escudriñar nuestro pasado que yace desde hace siglos en las entrañas de nuestro territorio. Por eso no hay felicidad mayor para un arqueólogo que un hallazgo, como los ocurridos recientemente en Teotihuacán y Palenque. La creación del cosmos coincide mitológicamente con el esplendor de la ciudad maya de Palenque. Su fecha de nacimiento es el 13 de agosto del año 3114 a.C., de acuerdo con la lectura que los epigrafistas han hecho en muchas obras encontradas en el área maya. Sin embargo, esta fecha acaba de cambiar radicalmente al adelantarse unos 200 años. Hoy, los mayistas de todo el mundo tienen los ojos puestos en los templos 19 y 20 de Palenque, sitios ubicados al sur de la Plaza de la Cruz y en los que fueron encontrados un altar trono de piedra caliza con 9 figuras y 200 glifos que narran el reinado del gobernante Akul Anab III, y una cámara funeraria con aplanados de estuco y pinturas al fresco en color rojo, que se encuentran en excelente estado de conservación. Dada la disposición que presenta este monumento, pensamos que puede tratarse de un altar o de un trono. Esto lo sabremos más adelante cuando avancemos en la excavación arqueológica. Hay fechas que arrancan a partir del año 3309 antes de Cristo, que de hecho nos está llevando a lo que se conoce como el nacimiento de los dioses, o sea, el inicio de la historia maya, ¿no? De los 3 tableros de piedra tallada que se pueden observar, en 2 de ellos tenemos inscripción y tenemos personajes ahí representados. En el primero, que está hacia el lado oeste, la cara oeste del altar, parece ser que el personaje central es un gobernante llamado Akul Anab III, a partir del año 721, que es cuando sube el poder. Aunque te digo que esto todavía es tentativo. Cuando los arqueólogos estaban explorando la deteriorada estructura del Templo 20, el radar marcó una señal de anomalía. De este modo, se encontró una pequeña cavidad de unos 10 por 10 centímetros, por la que se introdujo una cámara digital que registró la existencia de una cámara funeraria decorada con murales al fresco.
Es la primera vez que tenemos representaciones en las paredes de una cámara funeraria. Teníamos pintura en muchos de los edificios públicos del sitio, y esto es la primera vez que lo tenemos. Obviamente hay que recordar que esto lo estamos observando desde la parte exterior, o sea, por medio de este pequeño agujero que se hizo para poder meter una cámara. Quizá ya los resultados los tengamos más adelante, cuando se tenga ya detectado el acceso principal. Por lo pronto, el orificio de la cámara mortuoria del Templo 20 fue sellada con el propósito de no perturbar sus condiciones de temperatura y humedad. A pesar de que la zona arqueológica de Teotihuacán ha sido estudiada sistemáticamente desde hace un siglo, apenas el pasado mes de octubre se excavó por primera vez en el interior de la pirámide de la Luna. El resultado fue sorprendente. El equipo de investigadores, encabezado por Rubén Cabrera y el japonés Saburo Sugiyama, logró excavar 30 metros hacia el centro de la construcción hasta encontrar la sepultura de un prominente gobernante teotihuacano. El personaje se encontraba sentado mirando hacia el sur, rodeado por huesos de animales, puntas de flecha y cuchillos de obsidiana, fragmentos de collares de concha y caracoles marinos, vasijas dedicadas al dios de la lluvia y dos bellísimas figuras antropomorfas de jadeíta verde. Es apenas el principio. Lo más importante es el análisis y el estudio de las piezas, para lo cual se requiere de un presupuesto y tiempo considerables. Los invito a que a continuación me acompañen a hacer un recorrido por el espacio virtual que sobre Monte Albán creó Andrea Di Castro. Él es director del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. Bueno, el proyecto Monte Albán es un ejemplo de lo que nosotros conocemos como simulación visual. Ya existe un procedimiento muy claro para llevar a cabo proyectos de este tipo. En síntesis, yo te podría decir que se trata de obtener todos los datos geográficos, arqueológicos, arquitectónicos que son pertinentes en el área, y a partir de ellos, estoy hablando de planos, fotografías, documentales, etcétera, proceder al desarrollo de un modelo virtual dentro de la computadora que se genera mediante descripciones matemáticas más o menos complejas, apoyados en sistemas de modelado, software que existe comercialmente. Ese tipo de aplicaciones nosotros le podemos dar varias salidas. Entre ellas yo te puedo decir la distribución vía CD-ROM, no tanto del ambiente como una experiencia de visualización, sino de la información que tiene que ver con ese ambiente para que una máquina similar a la nuestra lo pueda ejecutar aquí en México, en el Museo Nacional de Antropología, en el Museo Metropolitano de Nueva York, qué sé yo. Nosotros pensamos que con el uso de la realidad virtual podemos llegar a públicos más extensos, no únicamente las personas que han podido visitar el sitio, sino las que puedan hacer un recorrido en lugares distantes e inclusive en otros países como parte de un intercambio de ese patrimonio que, como sabemos nosotros, está consignado por la UNESCO dentro de un rubro específico de patrimonios universales. Otra salida que hemos encontrado es el trabajo en Internet, que ahí sí tenemos una distribución completamente a nivel mundial. Esto quiere decir que está al alcance de cualquier persona que pueda tener una conexión de red y una computadora muy convencional como la PC que tenemos aquí enfrente. Nos da mucho gusto recibir en el foro de Asterisco a María Teresa Franco, directora general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tere, gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles serían los principales y más importantes logros de la arqueología mexicana en la actualidad? Creo que la arqueología en México ha tenido un desarrollo extraordinario en los últimos años. Se han conjuntado factores que la han hecho posible. En el Instituto Nacional de Antropología e Historia hay un conjunto de muy destacados especialistas
que han contado con los recursos suficientes para que se pueda hacer un trabajo en prácticamente todas las zonas culturales de nuestra patria. Ha habido proyectos importantísimos en la zona maya. Ha habido años en los cuales hay más de 50 proyectos que lo que permiten es de pronto establecer una cantidad de correlaciones, porque los arqueólogos están trabajando igual en una zona como la de Calakmul, en el río Be, que están trabajando en el sur de Quintana Roo, en Cujunlich, en Quinixná, están trabajando en Yucatán, en zonas espléndidas como Ekbalam, por ejemplo, en Quintana Roo, en el norte también, están trabajando en Chiapas, zonas que se requieren promover más, porque muchos mexicanos poco las conocen, como Junchavín, como Tenampuente, en Chiapas. Y de pronto tú tienes ahí la alternativa de que el conjunto de disciplinas encuentren un campo fenomenal para su disquisición y para su análisis. Ahí te encuentras a los epigrafistas trabajando de pronto en un campo fascinante. Te encuentras a los antropólogos, te encuentras a los arqueólogos mismos relacionándose con arquitectos, relacionándose con biólogos, porque las investigaciones van desde la averiguación de las formas de producción, por ejemplo, alimentaria, que te llevan, pero muy, muy atrás en la historia y donde es necesario que converjan las disciplinas. Hay más de 200 sitios arqueológicos en México. ¿Cómo se trabaja para seguir preservándolos, para seguir investigando estos sitios arqueológicos? Mira, 200,000 sitios arqueológicos es el cálculo que creemos es suficientemente sólido y te habla de que el país es realmente una zona arqueológica en su totalidad. ¿Qué se hace? Se establecen prioridades. No podemos atenderlos todos. Es muy importante una política de conservación de los sitios, dado que de ninguna manera vamos a poder en un momento dado entrar a campo en todos esos sitios. Cada vez que se interviene una zona arqueológica, se está tocando el fondo de una historia. Y no es nada más el enorme cuidado con el que hay que hacer la investigación previa a la restauración, sino que después tienes que dotarlos de servicio, tienes que dotarlos de una custodia. Entonces, obviamente, el trabajo arqueológico se va haciendo conforme a prioridades. Esto obliga a una política cada vez más coordinada, en donde los distintos niveles de gobierno pongan todo su esfuerzo, toda su atención, y en donde la sociedad también participe cada vez más. ¿Cómo vamos a cuidar esos sitios? Pues en la medida en que las comunidades que están en realidad situadas en donde se desarrollaron estas culturas, le entren con todo el alma y lo cuiden y no permitan que se destruya, que se saquee. En ese sentido, ¿cuál es la importancia precisamente de la participación de la sociedad civil, de las sociedades de amigos? Yo creo que cada vez mayor. Mira, actualmente hay una cantidad de peticiones comunitarias para que se establezcan pequeños museos. Es la comunidad la que quiere rescatar su historia. Y tú ves la movilización desde comunidades indígenas, comunidades rurales, zonas en donde la clase media es la que toma la palabra, sitios en donde profesionales también arriesgan todo su esfuerzo a cambio de que se conserve esta riqueza, o grupos en donde hay una iniciativa privada fuerte. Yo creo que todas las modalidades que la sociedad adopta cuando se organiza para preservar su herencia histórica deben de ser impulsadas. Y ahorita, si tú observas, si pudiéramos tener un lente que toda la gente que nos ve pudiera hacer uso, tú encontrarías que mientras nosotros platicamos, da lo mismo si es un lugar como Culiacán, o si estamos hablando de Torreón, o si hablamos de Valladolid en Yucatán, la gente se está moviendo para cuidar su historia. Y también, si tuviéramos un buen lente, veríamos todos los procesos de destrucción que están tomando lugar. ¿Y cómo puede ayudar también a esto los museos de sitio, el concepto de museo de sitio? El museo de sitio es obviamente un espacio ideal para orientar a la gente y para mostrar un conjunto de obras
que normalmente aparecen durante las excavaciones y que requieren de un sitio para asegurar su mantenimiento y su cabal conservación. Los museos de sitio juegan un papel importantísimo en lo que es la difusión de ese patrimonio. Creo que nos podemos ufanar de que tenemos muy bellos museos de sitio. Si estableciéramos una comparación con otras culturas o con países que son hermanos por el puente cultural que existe y vemos la infraestructura que tiene México, aunque no la consideremos suficiente, vemos que en muchos casos es de mucha calidad. Ahorita, por ejemplo, está cercana la apertura del Museo de Sitio de la zona arqueológica de Toniná, en Chiapas, en el corazón de Ocosingo, que es una zona de una belleza excepcional, desde el punto de vista de la arqueología misma, pero también de la belleza natural. Y el museo creo que va a ser motivo de orgullo para la gente de Ocosingo y para todos los chiapanecos, todos los mexicanos. Cuando tú ves el Museo de Sitio de, por ejemplo, Paquimé, en Chihuahua, que ahora se acaba de declarar Patrimonio de la Humanidad, pues tú te vas a encontrar con una propuesta de difusión de espléndida calidad. Tiene ya premios internacionales el museo y te sirve pues para decir algo tan importante como que las culturas del norte de nuestro país son excepcionalmente fértiles y que durante mucho tiempo no fueron ni suficientemente estudiadas ni promovidas. Entonces el Museo de Sitio juega un papel muy importante. ¿Y qué importancia tienen estos 19 sitios arqueológicos definidos, bueno, no nada más arqueológicos, 19 lugares de México definidos como Patrimonio de la Humanidad? Mira, la distinción de recibir ese título obliga a los estados en donde se encuentra este tesoro de la humanidad a conservarlo, a que estos sitios sirvan como una especie de faro, un faro que te ilumina una realidad, y es que no puede darse una gran cultura o una gran muestra de arte o muestra de excelencia plástica sin que una sociedad complicada siempre esté apareciendo y formulando una serie de preguntas que la ciencia tiene que responder. Y ese sitio está hoy en día en una sociedad viva. Entonces, no es un asunto donde hay un objeto que se vuelve el declarado Patrimonio de la Humanidad. Es ese lugar, ese sitio, en relación a su historia y a la sociedad de hoy. Entonces, es una enorme distinción. México tiene varios sitios de tipo natural, tiene mixtos y tiene sitios culturales declarados Patrimonio de la Humanidad. Somos el país de América que tiene el mayor número de sitios declarados. Tere, pues si te parece vamos a seguir conversando de esto y de otros temas, pero ahora vamos a ver un reportaje sobre qué opinan algunos escritores de los sitios arqueológicos del país. Difícilmente pueden encontrarse guías más sensibles para recorrer sitios prehispánicos que escritores o poetas mexicanos. La Dirección de Medios de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia realizó una serie titulada Arqueología y Literatura, en la cual se entreveran ambas disciplinas. Autores tan prestigiados como Carmen Boullosa, David Huerta, Margot Glantz, José Agustín, Sergio Pitol y Carlos Monsiváis realizan diversas visitas a zonas arqueológicas y a sus respectivos museos de sitio. Asterisco presenta un resumen de estos viajes. Creo que no hay ninguna ciudad parecida a Cantona. Cuando se las he platicado a mis amigos después de la visita que hicimos, todos me dicen, pero tú hablas de un lugar imaginario, de un lugar que no existe. ¿Cómo va a ser que haya habido una ciudad panal, que haya habido una ciudad donde los ciudadanos vivían entremezclados con los templos? No es cierto que en una ciudad prehispánica había esa cantidad de calles. ¿Cómo que un laberinto? ¿Creen que les estoy mintiendo? Creo que se hará con el tiempo un lugar mítico para escritores o para gente que ame la fantasía, y todos nos preguntaremos cómo fue que la gente de Cantona imaginó un lugar así, lo hizo real y lo dejó intacto para el paso de los siglos.
Calakmul, en el corazón del Petén campechano, las piedras se funden con la selva, con el cielo nuboso. Las emociones del tiempo nos agobian, nos deslumbran, nos obligan a pensar, a imaginar. Calakmul destaca entre las ciudades del México antiguo, en la zona maya, por su abundancia de estelas. Son páginas de piedra, escritas, labradas, esculpidas por los antiguos mayas. ¿Hablan de qué? Hablan de migraciones, de pugnas, de constitución de dinastías, de comercio, de fenómenos demográficos. Hablan, son signos claros. Hay varias cosas que me maravillan aquí, muchas. Entre otras, el que estos edificios, estas esplanadas, se hayan hecho a lo largo de más de 1000 años y que sin embargo, a pesar de que se hicieron en muy distintas etapas de tiempo, mantengan la misma estructura, la misma orientación y que tengan esa misma armonía y que repitan el mismo tipo de ornamentación que en lugar de darle monotonía al sitio, le da una apariencia de serenidad, de paz, de continuación con el paisaje, que es verdaderamente increíble. Las civilizaciones perecen, pero su arte perdura. Mi relación con las piezas prehispánicas y especialmente, concretamente, con las de las culturas del Golfo, se dio de una manera natural, absolutamente espontánea, desde la infancia. Y uno de los lugares que conocí en mis años de juventud no había sido descubierto, trabajado, rescatado, fue Quiahuixtlán. Ese cementerio totonaca que está en lo alto de una montaña que parece ella misma labrada por manos de escultores. Pues Xochicalco quiere decir Casa de las Flores. Imagínense ustedes cómo estaría esto cuando la gente vivía aquí, en toda su vida cotidiana, en un mundo que seguramente estaba lleno de grandes flores. Venir a Xochicalco para mí ha sido una cosa importante porque me ha hecho pensar que no nada más yo, sino muchos de los escritores mexicanos todavía no hemos aprendido a descubrir la riqueza temática tan extraordinaria que nos podría proporcionar el mundo de nuestros antepasados. Edmundo O'Gorman lo explicó muy bien. América no fue descubierta, sino inventada. De una manera similar, podríamos decir que Calacoyolxauhqui y las otras piezas únicas que forman el acervo de este maravilloso museo no fueron descubiertas, sino recuperadas. En el caso del Templo Mayor y en el caso de estas figuras asombrosas, lo que me queda cada vez más claro es que es imposible no sentir ante ellas la reverencia que nos comunica con la reverencia que tuvieron en su momento los antiguos indígenas. Es una reverencia seguramente de tipo distinto, no hay aquí elementos cosmológicos y la estética hace las veces de intervención del sentimiento divino. Permanente asombro y búsqueda son compartidos tanto por el arqueólogo como por el escritor. En ambos estalla la necesidad de lo profundo, lo esencial. Tere, el INAH lleva de existir 60 años. ¿Ha cambiado en alguna medida la noción de lo que es bien rescatable a nivel arqueológico desde sus inicios hasta la actualidad?
Mira, yo creo que desde luego sí hay una enorme cantidad de técnicas nuevas, pero algo que destaca es que la visión de la antropología mexicana, una visión como la de Gamio, tiene una vigencia plena, porque el trabajo arqueológico siempre se vio en una perspectiva muy amplia, en donde se tendrían que siempre abordar los más diversos aspectos que hacen comprensible una sociedad en el pasado y en la actualidad. Por tanto, yo creo que hay una tradición científica de muy amplia perspectiva que habría cada vez más que recuperar. Pero desde luego que sí hay categorías que han cambiado. Tú ves claramente que hoy hay una tendencia por la cual los arqueólogos, al hacer sus intervenciones, son enormemente respetuosos, no únicamente del monumento en sí, sino, por ejemplo, de la flora. Se trata de tocar lo menos posible. Se trata de que las restauraciones sean muy, muy respetuosas. Se trata de utilizar técnicas que eviten lo más posible cualquier destrucción. Evidentemente que el trabajo arqueológico en sí mismo implica intervenciones en los inmuebles que te hacen desde boquetes hasta, digamos, formas de incisión que están alterando algo que se encontraba ahí preservado. Hoy en día, las técnicas que se tienen, desde radares de alta penetración, el uso de cámaras finísimas, la posibilidad de utilizar computadoras muy finas, los trabajos que se hacen ahora para en un momento dado hacer el estudio de campo, que se pueden hacer desde satélites, el trabajo que se hace con aparatos especializados desde helicópteros, obviamente que te van redefiniendo el campo de trabajo, pero creo yo que en esencia lo más importante de un planteamiento como el que hizo Manuel Gamio se mantiene vigente. Y en ese sentido, hoy en día, ¿cuál sería esa noción de preservación y conservación del patrimonio cultural, no nada más arqueológico, sino cultural? Bueno, en ese sentido yo creo que sí, se ha ampliado el concepto de patrimonio. Si lo ves, por ejemplo, en el campo de los monumentos históricos, hoy en día es claro que no se trata de defender tan solo las grandes obras de arte, de factura autoral, sino que, por ejemplo, la arquitectura vernácula, que es toda esta expresión de la naturaleza local, en donde las formas de las tejas, el uso de materiales como el adobe, etcétera, cuentan muchísimo para darle fisonomía, carácter cultural a una región. Es hoy en día muy, muy importante. Los planes parciales de desarrollo, que hace 30, 40 años ni siquiera existían como un instrumento y no constituían un mecanismo de preservación como hoy. Entonces, bueno, por mencionarte la parte de los monumentos, ahí hay un cambio. Pero creo que cada vez más la idea de patrimonio que llamamos intangible y de intangible no tiene nada, es prevalente. Y qué bueno, porque este es un país cuyo patrimonio intangible es enorme y va desde la música, la danza, la gestualidad, la indumentaria, la gastronomía, las formas de relación que hay que preservar con base en la participación de la gente y en una revaloración de que todas estas creaciones revelan una cultura milenaria y que es motivo de una enorme satisfacción el que nosotros podamos definir nuestra identidad con base en esa riqueza, en muchas ocasiones llenas de color, de variedad. Y en ese sentido, ¿qué importancia tiene para México y para el INAH la participación en foros como convenciones de la UNESCO, no solamente para la preservación del patrimonio cultural, sino también para las investigaciones y todos los trabajos que se realizan en sitios arqueológicos? Mira, nuestra participación como miembros, por ejemplo, de la Convención del Patrimonio Mundial, yo creo que ha sido importante. México ha aportado mucho y hay programas de intercambio científico, de cooperación técnica, hay programas que te permiten discutir a fondo con especialistas de todo el mundo criterios para la preservación.
que te permiten entrar en contacto con expertos cuyos temas pueden ser tan relevantes como la pluralidad cultural. El intento de que todas las formas de expresión humana reciban una atención esmerada, sin racismos, sin intentos de hacer lo más importante, cierto tipo de arte occidental, sino realmente de concebir al mundo como lleno de muestras del talento humano. Ahí es muy importante nuestra participación. Y en ese sentido, ¿qué nivel tiene, digamos, el trabajo de los arqueólogos mexicanos en ese contexto internacional? Es muy alto el prestigio de la arqueología mexicana, que hay una enorme experiencia. Dudo mucho que encontremos otro país en este momento que está haciendo tanto trabajo por rescatar su patrimonio arqueológico. Realmente no es una frase al aire, es una realidad que ha habido un impulso muy fuerte desde el gobierno federal, pero ahora cada vez más desde los gobiernos de los estados y los municipios, de agencias internacionales como la Comunidad Económica Europea, de apoyos como el que da Pemex al desarrollo de muchos proyectos de arqueología en zonas en donde Pemex tiene trabajos de extracción o de refinerías. El apoyo de Pemex ha sido muy importante. Entonces, yo creo que la arqueología mexicana tiene un prestigio muy bien ganado. Tal vez nos falta, y eso lo comentamos con cierta insistencia en el instituto, nos falta que nuestros arqueólogos escriban más, que puedan tener el tiempo y las condiciones para no únicamente hacer tantas tareas como las que hacen en campo, sino para poderse encerrar, guardar y hacernos disfrutar a todos de textos que dan cuenta de su enorme experiencia y que en ocasiones simplemente no existen, porque nos falta realmente darle una plataforma mayor a la investigación en arqueología, y esperemos que eso muy pronto se produzca, porque realmente tenemos expertos espléndidos en todas las culturas mesoamericanas y en nuestras culturas de Latinoamérica, de la Gran Chichimeca, etc. Tal vez también sea conveniente el que cada vez más se impulsen trabajos en los cuales los arqueólogos mexicanos salgan a trabajar a otras zonas culturales. Pero el prestigio de la arqueología mexicana yo creo que está bien ganada. Tere, pues te agradecemos muchísimo tus comentarios y te invito ahora a que nos acompañes a ver un reportaje sobre el nuevo guión museográfico del Museo Nacional de Antropología. En los últimos 30 años, el conocimiento sobre nuestro pasado prehispánico ha avanzado de manera sorprendente. El estudio y la interpretación de frecuentes hallazgos arqueológicos arroja nueva información sobre las culturas que nos antecedieron. En este contexto, una pieza clave en la difusión de la riqueza de nuestro patrimonio cultural ha sido el Museo Nacional de Antropología, diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. De cara al año 2000, el Museo Nacional de Antropología ha iniciado un ambicioso proyecto de remodelación integral que abarca aspectos arquitectónicos y museográficos, con un nuevo discurso científico que refleja el avance en el conocimiento de las culturas mesoamericanas. Está una persona, un museógrafo, el maestro Alfonso Sotosoria, como responsable de todo el proyecto museográfico integral. Se está haciendo también una restauración general de todas las piezas que se van a mostrar. Habrá muchas piezas nuevas, los discursos museográficos son muy diferentes. En la parte superior, por ejemplo, en las salas de etnografía, también el cambio va a ser total. Había una sala que se llamaba Introducción a la Etnografía, que ya estaba completamente obsoleta. Esa sala se desmontó hace algunos años y ahora tendremos una nueva sala
que introduce a todas las salas sobre los grupos indígenas actuales, que se va a llamar Pueblos Indios de México. Entonces estamos trabajando simultáneamente la parte arqueológica y la parte etnográfica del museo. Tenemos ahorita en proceso de reestructuración 6 salas al mismo tiempo. La sala mexica, la sala de Oaxaca, la sala de preclásico en el Altiplano Central. Y en la parte de etnografía tenemos pues, la nueva sala Pueblos Indios de México, la sala Otomanques y la sala que ahora llamamos Gran Nayar. Desde su construcción, la Sala Mexica fue concebida como el corazón del Museo Nacional de Antropología, por albergar, entre otras piezas, una de las más importantes de nuestra historia, la Piedra del Sol, o el llamado calendario azteca. De acuerdo con el arqueólogo Felipe Solís, no hay monumento arqueológico que sintetice el pasado y presente de México como lo hace la Piedra del Sol. El conocimiento científico de los indígenas les permitió conservar su medio ambiente y aprovechar sus recursos naturales, y esta es una enseñanza que debemos mostrar en el museo, cómo vivían los mexicas, cómo vivían los pueblos prehispánicos en los lagos, con los ríos, con los montes, ¿sí? Cómo aprovechaban ese medio ambiente pero no lo deterioraban. Y esto es importante para que sea una enseñanza que las generaciones actuales y las futuras tengan a no solo venir a admirar objetos del pasado, sino ver cómo vivían y cómo podían resolver sus relaciones con el medio ambiente. De la parte de historia pasamos a la sección de arquitectura y urbanismo, en donde la gran novedad será la presencia de una pirámide que se ha construido en el interior de la sala, en donde vamos a integrar los objetos que normalmente se han dispuesto con anterioridad en pedestales, braseros, piedras de sacrificio, cabezas de serpiente, portaestandartes, almenas, etc. Esto le permitirá al visitante apreciar la maqueta del Templo Mayor, remodelada ahora con la nueva información arqueológica, el cuadro de Luis Covarrubias de la ciudad, esta maqueta, y además agregamos una sección que no existía, Tlatelolco, para que pueda ver la idea de las ciudades gemelas, y junto tenemos la de recursos del lago, cómo se movían en canoas, cómo sembraban en chinampas, y aprovechaban su medio ambiente. La idea en el nuevo discurso de la Sala Mexica es que el visitante aprenda de este pueblo, no solo admire los objetos artísticos, sino aprenda todos los elementos de su historia, de su cultura, de su economía, y sobre todo que entienda que es ese pueblo que nos antecede, ese pueblo que se ubica en este territorio, que aprovecha sus recursos y que además nos da esa personalidad que nosotros tenemos. Comemos tortilla, llamamos a nuestros niños escuincles, es decir, tenemos ese sentido familiar que no tienen otras sociedades en el mundo, y todo esto es una herencia muy, muy antigua, y la van a ver precisamente aquí en la nueva sala. Próximamente podremos admirar el nuevo rostro de la Sala Mexica. Lo cierto es que por ser el museo más visitado del país, su remodelación ha tenido que emprenderse sin cerrar sus puertas. Les recomiendo que cuando puedan no dejen de visitar el Museo Nacional de Antropología. Y ahora damos paso a un reportaje sobre un área de la arqueología de reciente creación y gran interés, la arqueología subacuática. En 1980 se creó en México el Departamento de Arqueología Subacuática, dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, esto es, 2 décadas después de que surgieran instituciones dedicadas a esa disciplina en el mundo. Tarea nada sencilla la de dominar el buceo como herramienta para las expediciones arqueológicas bajo el agua, es el rescate y conocimiento del patrimonio cultural sumergido la preocupación fundamental de la arqueóloga Pilar Luna.
El primer problema es que para trabajar en nuestro sitio tenemos que tener un suministro ajeno a nuestra capacidad para respirar. ¿Sí? Tenemos que usar un tanque de buceo y partiendo de ahí hay una serie de dificultades como la falta a veces de un horizonte al cual referirse, el poco tiempo de permanencia en el fondo, las pocas veces que podemos ir a nuestro sitio dependiendo de la profundidad y bueno, de ahí se derivan una serie de cosas, entonces sí es mucho más complejo el trabajo bajo el agua que el trabajo en tierra, ¿no? El proyecto medular, de gran aliento, que demanda los mayores esfuerzos de la Subdirección de Arqueología Subacuática, es hoy la investigación de toda una flota, la que zarpó inicialmente de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, en 1630, y misma que, durante el viaje de regreso, después de días de haber partido del puerto de San Juan de Ulúa, en Veracruz, ya en 1631, padeció una terrible tormenta. El proyecto inició en 1995, es de la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha sido auspiciado hasta ahora por el Fideicomiso para el Rescate de Pecios y bueno, empezamos con una investigación muy fuerte de archivos en los estados colindantes de Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y Puebla, en la República Mexicana. También hemos viajado a Cuba para investigar en los archivos de allá y hemos tenido la suerte de contar con una investigadora en España que ha colaborado investigando los archivos de Madrid, de Simancas, del País Vasco, de Sevilla, por supuesto, de Cádiz. Y una de las riquezas de este proyecto es que a través de él estamos haciendo el inventario de recursos culturales sumergidos en el Golfo de México, lo cual nos llevará a hacer el Atlas Arqueológico Subacuático de la República Mexicana. Y bueno, hemos ido teniendo un panorama general de esta flota que nos permite saber mucho del contexto histórico en el que se dio su viaje al Nuevo Mundo y su regreso, que fue donde naufragó. Partió de Veracruz el 14 de octubre de 1631, iban por lo menos 19 barcos y enfrentaron a los pocos días una tormenta tremenda en el Golfo de México que hizo que varias de sus embarcaciones naufragaran. Algunas llegaron eventualmente a Campeche, otras regresaron a Veracruz y bueno, a través de la investigación de archivo tenemos un panorama del contexto histórico del siglo XVII, de muchos aspectos de la navegación, de la historia, de la política, de la economía, de la sociedad de ese siglo XVII, tanto en el Viejo Mundo como este. Desde el período prehispánico, la escritura no ha dejado de evolucionar. La primera imprenta que hubo en América fue establecida en la Ciudad de México en 1539. Desde entonces, el pensar y el sentir de nuestro país no han dejado de estar presentes en sus libros. Los invito ahora a ver el elogio de la lectura que han hecho varios destacados intelectuales y artistas. Para fomento a la lectura, yo pensaría sobre todo en los típicos libros de adolescentes. La primera que se me ocurre es La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, que me parece un libro realmente extraordinario. Yo creo que cada quien debe leer lo que quiera, eso me parece muy importante, es decir, el hábito de la lectura en sí mismo ya es un triunfo, y si alguien lee cosas que a mí, por ejemplo, me parecen mala literatura, pues no importa. Sobre todo para los jóvenes, les abres un universo que ellos no conciben mientras no hayan leído. Hay, por supuesto, la actividad de leer que la gente hace por obligación para pasar una materia en la escuela o para enterarse de alguna cuestión que está buscando de manera muy afanosa. Pero creo que la lectura que verdaderamente vale la pena es la que es un destino propio. Y creo que tiene sentido porque expande la realidad de una manera extraordinaria. Es una manera de otorgarles una libertad, de otorgarles imaginación, de otorgarles sensibilidad y de tener la oportunidad de vivir vidas que de otro modo pues nunca va o no a vivir, de conocerse a sí mismo y de conocer a los demás. Aquel que lee tiene no solamente el mundo en el que participa todos los días, sino un mundo alterno que lo enriquece y en donde puede vivir por duplicado toda una serie de experiencias, de situaciones. Decían los clásicos que la lectura instruye y enseña, enseña y divierte. Es como tener un cuarto adicional en la casa donde las cosas suceden de otro modo y donde uno entra y entonces tiene ahí compañeros a veces misteriosos, a veces solidarios, a veces temibles, que lo enfrentan a uno a otra dimensión de la realidad. Por supuesto los libros de Salgari o los equivalentes
en donde incluiría yo hasta los libros de Hugo Pratt, que son los cómics, por ejemplo, como el corto maltese. Disfruto mucho combinaciones que no necesariamente responden a los gustos de los demás. Por ejemplo, me gusta mucho la literatura clásica. Pinocho, que también en su versión original me parece muy extraordinaria, divertida, con muchas entretelas. Me gusta mucho la literatura latinoamericana, los cuentos de Cortázar, los cuentos de Borges. Me gustan mucho autores alemanes, Kafka. El viento en los sauces, que es un libro también maravilloso que habla de los animales del bosque. Cervantes o Shakespeare me parecen siempre recomendables. Alicia en el País de las Maravillas, aunque siento que es un libro un poquito más elaborado y que tal vez requiere una experiencia previa también por parte de los muchachos. La literatura deportiva, lo que escribe Jorge Valdano de fútbol, por ejemplo. Entonces, esta mezcla creo que en lo personal a mí me gratifica mucho y creo que cada lector puede encontrar la suya. Antes de despedirnos, doy paso a nuestra habitual sección editorial que conduce Claudia Hernández de Valle Arizpe. Con ella los dejo. Hoy la sección de libros de Asterisco está dedicada a la revista Arqueología Mexicana, una publicación notable, muy bella, que desde hace 6 años circula en nuestro país. Se trata de un proyecto que inició en 1993 y que se edita gracias a una coproducción del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la editorial Raíces. Para ampliarnos esta información, vamos ahora con una entrevista que sostuvimos con su directora editorial, Mónica del Villar. Yo creo que uno de nuestros grandes labores a través de la revista de Arqueología Mexicana es transmitir la conciencia del valor que tiene nuestro pasado, y entre ellos los objetos culturales que tienen. Siempre sostenemos que no puede haber futuro si no conoces tu pasado. Pero la revista no se queda solo en lo arqueológico, teniendo su lugar central, repito, sino que le permite a todas otras disciplinas como la historia, la etnografía, la lingüística, la botánica, la medicina, el complementar la arqueología con esas visiones interdisciplinarias para que podamos entender mejor nuestro pasado. Aquí yo creo que va a haber sorpresas muy gratas para lectores que, más allá de que los sitios tan maravillosos y privilegiados como es un Chichén Itzá o como un Mayapán, pero que son, o un Uxmal, que son conocidos, pues los lectores van a tener oportunidad de conocer un Acanqué o un Ekbalam o un Escambó, que yo estoy impactadísima de estos últimos 2 sitios. Escambó, por su importancia comercial, era un gran centro comercial prácticamente en la costa. Por otro lado, el lugar de Ekbalam, su dimensiones, su magnitud, hay una acrópolis que se le viene a uno encima, que a mí me recordaba las dimensiones faraónicas. Para la revista siempre ha sido una prioridad la imagen de calidad. ¿Por qué? Porque la manejamos como un lenguaje alterno y complementario a los textos tan importantes que se publican de los especialistas. Al mismo tiempo, pensamos sacar una serie de productos adicionales que les llamamos números de arqueología especiales, en el que la imagen tuviera un papel principal. El primero de ellos es las obras maestras, aunque todas son obras maestras, del Museo Nacional de Antropología, en el que no solo es mostrar la belleza y diversidad de lo que aloja este museo, sino también hacerle un reconocimiento a uno de nuestros grandes fotógrafos, que es Michel Sabé, y que creo que ha hecho mucho por este país en difundir nuestra riqueza cultural. Y no solo nos quedamos en el pasado, generalmente podrás encontrar en la revista artículos sobre el presente y sobre las partes intermedias de nuestra historia, para que la gente entienda que no es algo que quedó y ya pasó, como dices, lo moderno, el tipo de valores es hacia lo nuevo, lo viejo ya no sirve, no es verdad. Entonces el énfasis que nosotros tenemos para plantear los
artículos sobre el presente e intermedios, es para que la gente vea a qué grado nuestras redes llegan y nos explican la actualidad. Hasta aquí llega la presente emisión de Asterisco. Les recuerdo que es de gran interés para los que hacemos este programa conocer sus opiniones y sugerencias, con el fin de que Asterisco pueda brindarles un panorama del pensamiento, el arte y la actualidad cultural de México y el mundo. Mucho agradeceremos sus cartas al correo electrónico asterisco@conaculta.gov.mx en minúsculas, o por correo ordinario a Barranca del Muerto 380, Colonia Guadalupeín, código postal 01020, México, Distrito Federal. Buenas noches y hasta el próximo sábado a las 8 de la noche, aquí por Canal 22. Muchas gracias.